Madrid, principios de 2003. La ciudad vivía pendiente de una serie de crímenes que, bueno, al principio parecían no tener conexión, hasta que apareció un naipe. Sí, un naipe en una escena del crimen que lo cambió todo, sobre todo para los medios. Hoy vamos a analizar a fondo el caso de Alfredo Galán, el que llamaron el asesino de la Baraja. Tenemos crónicas, análisis, incluso su confesión. Vamos a intentar desgranar qué pasó realmente. Exacto. El objetivo es separar un poco el mito mediático, que fue enorme, de lo que fue la investigación policial y, bueno, la psicología detrás del caso. Entender no solo el qué, sino intentar acercarnos al por qué. Pues empezamos. El primer golpe fue el 24 de enero de 2003. Juan Francisco Ledesma, portero, en Chamberí. Le obligaron a arrodillarse delante de su hijo de 2 años y un disparo en la cabeza, muy directo. Tremendo. Y la bala dejó una marca en el zócalo. Un detalle macabro. Y ahí ya vemos el patrón, ¿no? Disparos a corta distancia, cabeza o nuca, sin resistencia aparente. El arma, que luego fue clave, una Tokarev TT-33, calibre 7,62. Una pistola poco común aquí, ¿verdad? Muy poco común. La trajo de Bosnia, de su época de militar. Eso, claro, ya puso a la policía sobre una pista, digamos bastante específica. Militares, exmilitares. Pero el caso estalla en los medios el 5 de febrero. Por la mañana asesinan a Juan Carlos Martín Estacio. Era empleado de limpieza en una parada de autobús. En Alameda de Osuna, sí. Y junto a él, El as de copas. Ahí nace la leyenda mediática. totalmente. Ese naipe fue, vamos, gasolina para la prensa. Pero fíjate qué curioso. Esa misma tarde, vuelve a actuar. El mismo día. El mismo día, en Alcalá de Henares, en un bar, el Bar Rojas, mata a 2 personas. Miguel Jiménez, un chico de 18 años, y Juana Dolores Ucles, de 57. Hiere a la dueña. ¿Y ahí? ¿Dejó carta? Ahí no dejó nada. Por eso se piensa que, bueno, o el apodo aún no le había llegado, o él todavía no lo había asumido como suyo. O sea que la idea de la baraja no fue suya desde el minuto 1. Pues todo apunta a que no, que la primera carta fue casi una ocurrencia, quizás. La prensa crea el personaje, el asesino de la Baraja, y Galán, que lo describen como muy egocéntrico, pues parece que le gustó y lo adoptó. Vaya, ¿cómo influye la narrativa? Muchísimo. No había, digamos, un simbolismo profundo detrás, como se llegó a decir. Y la cosa sigue. 7 de marzo, Tres Cantos, ataca a una pareja. Sí, Santiago Eduardo Salas sobrevive de milagro a un tiro en la cara. Su acompañante, Anaid, se salva porque el arma se encasquilla. Tuvo suerte. Y ahí sí deja naipe. El 2 de copas, pero con un detalle. El punto azul, marcado con rotulador, un detalle minúsculo que solo sabían los investigadores y que, claro, sería crucial más adelante. Ese punto azul, la clave final entonces. Exacto. La prueba definitiva cuando él confesó, porque era algo que solo el asesino podía saber, desmontaba cualquier coartada. Pero, a ver, ¿quién era Alfredo Galán? Para entender un poco. Pues mira, era de Puerto Llano, nacido en el 77, ex militar. Estuvo en Bosnia, también participó en la limpieza del Prestige, ¿recuerdas? Sí, sí. Parece que era introvertido, tuvo problemas con mandos en el ejército, le diagnosticaron neurosis, ansiedad, bebía, a pesar de estar medicado. Y le dan la baja definitiva del ejército justo en marzo de 2003. Justo ese mes, el mismo mes que empieza a trabajar de vigilante de seguridad en el aeropuerto de Barajas. Un perfil complicado, sí. Y la investigación, mientras tanto, ¿cómo iba con todo el ruido mediático? Pero la policía se centró bien en la pistola, en la Tokarev. Buscaron militares, gente con acceso a ese tipo de arma de los Balcanes. Acotaron bastante la búsqueda. Y entonces, cuando parecía que la cosa estaba atascada, llega la sorpresa. 3 de julio de 2003. Increíble, sí. Se entrega él mismo, en Puerto Llano, en la comisaría. Así, sin más. Bueno, sin más, estaba bastante bebido, parece. Y dijo que estaba harto de la ineficacia policial, que no le cogían. Tiene tela. Y para demostrar que era él, ¿qué dijo? ¿El punto azul de los naipes? Exacto. Dio el detalle clave que solo él y la policía conocía. Luego en el juicio intentó cambiar la versión. Dijo que le había obligado un neonazi. Pero vamos, no coló. Claro, las pruebas serían cáusticas. Abrumadoras. La confesión inicial llena de detalles que solo él podía saber, los casquillos que coincidían, el arma encontrada, la ropa, el reconocimiento de los supervivientes,
todo encajaba. Le cayeron 142 años y 3 meses, aunque efectivos, por la ley de entonces, serán un máximo de 25. Eso es. Se le aplicó el atenuante de confesión, pero no se consideró que tuviera un trastorno mental que anulara su responsabilidad. Y la gran pregunta, ¿por qué? ¿Qué dijo él sobre sus motivaciones? Pues declaró algo muy frío, que elegía víctimas al azar para probarse a sí mismo que matar era fácil, que podía hacerlo. Así de simple. Probarse a sí mismo. Suena vacío, ¿no? Muy vacío. Los criminólogos apuntan más bien a otra cosa, ¿no? A una necesidad de poder, de control, alguien que se sentía quizá fracasado en su vida, en el ejército, y buscaba sentirse un soldado eficaz de la peor manera posible. Una compensación retorcida. De dominio absoluto, aunque fuera efímera y terrible. Así que, lejos de esa imagen de mente criminal brillante que a veces pintaron los medios, Pues teníamos un individuo con problemas serios buscando una reafirmación. Macabra. el caso nos enseña mucho sobre eso, ¿verdad? Sobre la diferencia entre el mito mediático y la realidad, a menudo más sórdida. Totalmente. Y también subraya el poder de los medios, cómo pueden construir una narrativa, un personaje, que hasta el propio criminal puede llegar a incorporar, a creérselo. La realidad suele ser menos de película y más gris, más perturbadora. Sí. Y te deja esa reflexión final un poco incómoda, ¿no? Sobre lo fácil que puede resquebrajarse la normalidad aparente. La fina línea. Esa fina línea. ¿Cuánta gente camina por ahí con una fachada de normalidad, ocultando, bueno, quién sabe qué? Una pregunta que casi da miedo hacerse.